Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Este es el tema del cual hoy estaremos platicándole. El bien y el mal son una encrucijada que invita irremediablemente a la reflexión. En este sentido, el recorrido histórico de la maldad implica la referencia a la bondad. No son opuestos, sino complementarios. Su vértice de coincidencia es el hombre. Este saber profundo del ser humano, ambigüedad inherente, ha sido fuente de análisis y también de constelación de encuentro entre diversas disciplinas. La teología, la filosofía, las artes y por supuesto también la literatura, donde se desencantan las creencias, las experiencias y los conocimientos humanos. Las palabras entrañan estos mismos saberes. ¿De qué le estoy hablando? En la línea telefónica se encuentra, y tengo el gusto de platicar con Salvador Hurtado, candidato a doctor, escritor del libro Satanás, una biografía no autorizada. Hasta la Ciudad de México, le saludamos esta noche. Bienvenido al espacio de la entrevista, Salvador. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Ángel. Pues muy honrado de que me hayan visitado telefónicamente y me permitas estar con ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro. Y entremos en contexto, porque muchas veces el tiempo es corto y es muy breve. La figura de Satanás, Salvador, está presente en las obras artísticas, en la política, en la idiosincrasia, pero es sorprendente la poca información que existe acerca de este milenario personaje. En la óptica del autor, Salvador, y tras una profunda investigación, ¿me podría usted decir quién es Satanás y por qué se escribe este libro, la biografía no autorizada? Imagínese si se la autoriza, ¿no? Bueno, es no autorizada porque obviamente si se aparece para autorizármela me da un infarto, pero también porque yo no soy sacerdote, entonces no es una visión confesional como tal. Digo, yo soy católico, entonces hay una óptica católica, porque México es un país católico, pero en realidad yo no me meto mucho en eso. A mí lo que me interesa es, como bien dices, cómo se ha simbolizado el mal a través de la historia, Claro. cómo se ha desarrollado la idea del mal y cómo de repente aparece un Satanás. Fíjate que hay algo muy curioso, Ángel. Tenemos casi 40,000 años desde los vestigios más antiguos ¿Sí? de ritos religiosos. Hemos encontrado tumbas neandertales que datan de 35,000, 40,000 años. Entonces sabemos que al menos desde entonces hay una religión. Sin embargo, eran religiones dualistas. Curiosamente, los primeros demonios, como los llamaríamos ahora, ¿Sí? aparecen apenas en Sumeria, hace unos 7,000 años. Es decir, son muy recientes comparados con los 40,000 años de religión que hay. Pero un archidemonio o demonio de demonios aparece por primera vez en nuestra línea cultural, porque en Oriente tienen otras líneas, igual en Mesoamérica, pero aparece por primera vez primero en el siglo VIII antes de Cristo con la religión de Zaratustra en Persia, y de ahí pasa al pueblo hebreo durante el periodo de su cautiverio en Babilonia. Es decir, Satanás o un demonio de demonios o un rey de los demonios, ¿Sí? realmente es una idea muy reciente, sorprendentemente. Ahora, ¿qué tan antigua es la edad de Satanás, Salvador? Bueno, es que aquí tenemos varios planos de realidad que tenemos que manejar. Desde un punto de vista teológico o de la fe, bueno, pues lo primero que hizo Dios fue separar la luz de las tinieblas. Así es. Y desde luego Lucifer significa el hijo de la luz o el portador de la luz. Entonces los teólogos de la Iglesia infieren que pues es el primero de los ángeles. Por eso era uno de los más preeminentes. Pero fue el subversivo, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que luego decide rebelarse, ¿no? Que además ese es un mito que tiene unas raíces muy profundas y del cual descubrimos muchísimo, sobre todo a partir de 1947, que se descubren los rollos del Mar Muerto. Claro. Pero desde otro punto de vista, que es la historia de las ideas, pues en realidad te digo, Satanás tendrá apenas unos 2,800 años. Claro.
¿Quién te apoya durante el proceso de gestación de este libro? Hemos estado viendo finalmente de manera electrónica el libro que se nos ha enviado y finalmente tienen muchas participaciones, muchos hombres que han dedicado su vida en el estudio, pero también en el combate de las fuerzas oscuras. Claro, sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que, como me decía un querido amigo periodista en una entrevista que me hizo favor de hacerme, me dice, bueno, hablar del diablo como tal, pues es un tanto literario, un poquito folclórico, es un poquito hablar de literatura. Sin embargo, hablar del mal, bueno, ahí estamos ya hablando de un tema filosófico, de una profundidad verdaderamente extraordinaria. Entonces, en ese sentido, bueno, la conciencia del mal viene desde que el hombre es hombre. De hecho, es el nacimiento del pensamiento abstracto prácticamente va de la mano con una conciencia entre el bien y el mal. Uh-huh. Y mira que no estoy refiriéndome al Génesis nada más, estoy citando a Claude Lévi-Strauss, el gran antropólogo francés, y a Margaret Murray. Bien. Ahora, el libro entonces, Salvador, surge como una respuesta a lo académico o como una respuesta al sentido teológico de las cosas. Pues mira, básicamente nace de una inquietud personal. Mientras hacía mi doctorado en letras en la Universidad Iberoamericana, que todavía no termino, pero soy candidato a doctor y sí. Ya con una tesis basada en este tema, espero ya en un par de meses poder llamarme doctor. Pues mira, lo que sucede es esto, que curiosamente si uno quiere hacer una gran investigación sobre Hades, el dios del inframundo griego, sí. o Plutón, o Proserpina, o Perséfone, no hay ningún problema. O si uno quiere estudiar a Mictlantecutli, Mictlantecíhuatl, o a Tezcatlipoca, no hay ningún problema, finalmente es mitología. El problema es cuando fuera del ámbito de la teología y dentro del ámbito de las letras y de la historia del pensamiento, de repente queremos estudiar a Satanás, porque ahí sí pegan el grito en el cielo. No, pero ¿cómo? Si es una cosa supersticiosa medieval, nosotros somos científicos modernos, ¿no? Están haciendo apología del mal, ¿no? Sí, o estás hablando de algo así como una superstición medieval que ya no tiene cabida en este mundo, cuando en realidad te lo encuentras a cada paso. Si pones a los Rolling Stones, oye Sympathy for the Devil, si pones a Goethe, bueno, te pones a leer a Goethe, te encuentras el Fausto con Mefistófeles. Si pones la ópera de Gounod, Fausto, pues ahí está también. Si juegas videojuegos, pues te aparecen El Diablo, Resident Evil, Silent Hill. Bueno, básicamente hagas lo que hagas, te va a aparecer. Es decir, ha ido traspasando las fronteras y ha ido traspasando el tiempo, ¿no? Sí, es un símbolo de nuestra mitología, de nuestra cultura. Y ya sea que uno sea creyente o no, en realidad eso no importa. Como símbolo cultural, bueno, tiene una presencia y una importancia. Bueno, tan importante es que los ayatolas en Irán le llaman a Estados Unidos el Gran Satán. Así es. Y Estados Unidos le llama a Norcorea, Irán y demás el eje del mal o el imperio del mal. Salvador, ¿cuándo data o qué tiempo tiene finalmente que el ser humano se da cuenta de la existencia del mal? Porque finalmente, bueno, nos damos cuenta o esta historia entre el bien y el mal, pues finalmente inicia cuando la serpiente le da la manzana a Eva y entonces le da conocimiento de sí mismo, es decir, quizá despierta en sí una conciencia. ¿Es ahí donde se desencadena todo o finalmente bueno, es nada más la apertura del telón? Ángel, hacerte una pequeñísima puntualización. Sí, claro. Jamás se habla de una manzana en el Génesis. La manzana se tomó después de las Hespérides, pero eso ya es mitología griega, o de las manzanas de Idún, pero esa es mitología nórdica. Muy bien. En realidad el Génesis habla del fruto de la ciencia del bien y del mal, es decir, del conocimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. Es decir, lo que dice la Biblia en una de las exégesis más compartidas es que en realidad el ser humano no es que viviera feliz con el leoncito y con el borreguito y demás.
Simplemente el ser humano estaba en armonía con la naturaleza, es decir, era otro animalito más, parte de la cadena alimenticia. Muy bien. Lo que separa al ser humano completamente de este jardín del Edén o de esta tierra primigenia o esta animalidad es justamente el tener el conocimiento del bien y del mal, porque entonces se vuelve un ser ético y sujeto de juicio, y por lo tanto debe elegir a cada paso entre hacer lo bueno o lo malo. Y en ese sentido estamos totalmente separados del resto de la humanidad. Pero viéndolo desde un punto de vista científico, de la animalidad, pero viéndolo desde un punto de vista científico absolutamente, y retomando, te digo, a Margaret Murray y a Claude Lévi-Strauss, Sí. aunque también en La diosa blanca Robert Graves habla de esto, básicamente, así como no nos podemos imaginar al ser humano sin el habla, tampoco nos podemos imaginar al ser humano sin una conciencia entre el bien y el mal y sin ser responsable de sus acciones, porque entonces sería el último animalito del cual descendemos. Claro. No sé si me puedo explicar así brevemente. Lo que pasa es que, es un tema que ha dado para muchísimos debates, pero finalmente es esto, el bien y el mal nos acompaña desde que el hombre tiene conciencia. Ahora, Salvador, estamos ya prácticamente a 3 minutos de concluir este espacio de la entrevista. Me gustaría saber, seguimos en esta época en la cual ya todo ha sido, todo se comunica de manera más rápida, que existen las redes sociales, el internet, que todo es más rápido y que finalmente vivimos a una velocidad, a diferencia de otras épocas. Seguimos los seres humanos influenciados por esta entidad oscura, por este personaje siniestro. ¿Seguimos siendo influenciados por Satanás? Bueno, te lo pongo desde este punto de vista. Desde el punto de vista de los creyentes, pues sí, obviamente, ¿no? Desde el punto de vista, sociológico, literario, pues bueno, tú nada más ve cuántas cosas se llaman el diablito, cuántas películas de terror hay, cuántas canciones que hacen alusión. Por ejemplo, El Diablo bajó a Georgia es una canción country, ¿no? El Hijo del Diablo es una canción ranchera. O sea, es un símbolo que está en todos lados y en ese modo nos afecta muchísimo. Pero quisiera ir un poco más allá. Y también lo que estoy postulando es que ha habido un cambio gigantesco, no tanto gracias a la tecnología, sino gracias al sistema económico en el que estamos, sí, en el que la avaricia es buena, en el que se exalta el egoísmo por encima del altruismo, en el que el que tiene más saliva traga más pinole, para usar la frase mexicana. Claro. Y en ese sentido, pues realmente estamos viviendo en una época post-cristiana, en el sentido de que los valores del cristianismo ya no necesariamente son los que rigen la sociedad como lo hicieron en otros tiempos. Salvador. Y en ese sentido, pues bueno, obviamente tenemos un choque cultural muy fuerte. Salvador, en las entrevistas que has tenido en diferentes medios de comunicación, mencionas que este libro te ha costado 5 años de tu vida en investigación y en dar seguimiento muy puntual a muchas voces calificadas en cuanto a la demonología, en cuanto también a la fe católica, a los musulmanes, a los cristianos. Te has tenido que acercar a todas las fuentes, ¿no?, de donde emana pues finalmente el bien y el mal. ¿Dónde podemos conseguir, dónde podemos acercarnos a este trabajo que finalmente es de verdad fascinante? Es un trabajo muy amplio, muy profesional el que tú haces. Miren, en este momento está en todas las librerías El Sótano y están en las librerías El Péndulo y demás, pero tengo entendido que están en Puebla, están en el Distrito Federal, están en Jalisco, en Guanajuato, en diferentes entidades, pero no ha llegado a Veracruz. Sin embargo, lo pueden encontrar en Amazon, en Kindle, si les gusta el libro electrónico, o lo pueden pedir directamente
ya sea a través de Kichink o de Amazon también, para que reciban el libro en físico, se manda por paquetería. Claro. O incluso les voy a dar dos direcciones, si me permites hacerlo. Adelante, por favor. Mira, la primera es en mi página de Facebook, que es Salvador Hurtado Escritor. Muy bien. No, ahí se pueden comunicar conmigo y bueno, si me piden algunos, yo se lo paso a la editorial para que se los hagan llegar. O el otro sería directamente con Editorial Morgana, así todo juntito. Sí. Editorial Morgana. Muy bien. @hotmail.com. Pues Salvador Hurtado, escritor, candidato a doctor, autor del libro Satanás, una biografía no autorizada. Le agradecemos mucho que esté hablando de este fascinante trabajo, 5 años dedicados y hoy se está presentando aquí en el espacio de la entrevista a todo el estado de Veracruz y 8 estados del país hasta donde llegamos. Muchísimas gracias por este momento de plática, de charla. El tema es asombroso y finalmente, bueno, todavía hay muchas aristas que abordar. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Bueno, Ángel, nada más agradecerte, mandarte un abrazo con mucho cariño y especialmente a mi querido Veracruz, que lo llevo muy metido en el corazón y que siempre recuerdo al puerto, a Orizaba, Jalapa, Alvarado, a Tamiagua, a Poza Rica, que mi corazón está repartido en todos esos lugares. Muchísimas gracias, un placer platicar esta noche con usted. Vamos del otro lado del estudio a despedir el espacio. Muchas gracias.